vuelta con más del Noticiero Estelar de Next Noticias y es momento de una nueva entrevista. Se encuentra ya con nosotros el epidemiólogo Arturo Rebollón. Bienvenido a Next Noticias, doctor. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Doctor, los casos en países como Reino Unido, Turquía y Alemania han estado pues alarmando lógicamente a toda Europa. Además, en nuestro país ya se empieza a dar unos repuntes en ciertas áreas como Los Santos, que ya lo adelantaba mi compañero Adair Concepción. ¿Cómo evalúa usted como epidemiólogo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en nuestro país? ¿Cómo se está comportando el virus en Panamá? Nosotros tenemos que ver esta pregunta en dos partes. Primero, Europa. Europa, todo el mundo lo ha visto, que estos son países altamente desarrollados con una cobertura todavía baja de vacunación, donde ellos están cerca del 70%. Y todo el mundo dice, es que la inmunidad de rebaño se consigue al 70%. Yo no sé de dónde sacaron ese número, porque eso no se calcula así. O sea, el ¿Cómo se número calcula de entonces? Eso se calcula dependiendo de lo que se llama el R0, que es la velocidad de transmisión del virus. Entonces, este es un virus que puede tener una velocidad de transmisión que por cada infectado puede llegar a infectar hasta 8 personas en la variante Delta. Entonces, eso implica que tú tienes que tener una cobertura de vacunación del 90 al 95%. Entonces, pongamos el ejemplo de Alemania. Es un país de casi 80 millones de personas donde le falta el 30% de vacunación de personas por vacunarse. Eso implica que tienen 20 millones de personas sin vacunación. O sea, oigan bien ese número, son 20 millones de personas. Eso son 5 veces Panamá y hay suficiente población sin protegerse, que es lo que mueve la aceleración en esos países. A diferencia de Panamá, donde nosotros, ¿qué tenemos de diferente? Hemos tenido medidas restrictivas por muchísimo tiempo, de todo tipo de cosas. Actividades masivas han estado cerradas, hasta recientemente que se han empezado a abrir los eventos tipo bailes y eso que es en verdad una de las fiestas más populares del panameño. Y si nos enfocamos entonces a Azuero, fíjate que este fin de semana tuvimos baile típico casi todos los días, donde ya han dicho 3 tipiqueros famosos que han marcado positivo incluso a la gente de su banda. Entonces, ¿qué implica esto? Que son fallas de protocolo en estos sitios. Son sitios de aglomeración donde se debe exigir medidas de protección para la gente. O sea, este es clave. O sea, tiene que proteger a la población que no está vacunada y también motivarlos a los que se vacunen. Porque Panamá está en la misma situación que los países de Europa. Nosotros estamos en un 60-65% de vacunación completo, esto de todo el país, y todavía faltan 1.3 millones de personas por vacunarse. Entonces, el mensaje tiene que cambiar, no solo de que hay que poner la tercera dosis, hay que reforzar la segunda, cuando tú todavía tienes 1 millón de personas que no se han puesto ni una. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Romper todos los moldes, romperlos todos para poder lograrlo. Doctor, usted menciona tanto el tema de la vacunación como estos eventos masivos. Me gustaría desmenuzarlo un poco. En el tema de Claro. vacunación se está apostando entonces ahora a este refuerzo y a esta tercera dosis. También estamos en ese inicio del proceso de vacunar a los menores. Entonces debemos, según Ujú. usted, reforzar a los menores también para que se vayan a vacunar Tenemos que y también. reforzar a todos los que no se han vacunado ni una vez. Entonces, ahí yo no discrimino a nadie, porque es que esto es lo que significa que la población no esté protegida. O sea, este es un virus que es de lo más infeccioso que hemos visto en los últimos 100 años, que ha causado la mayor cantidad de muertes e infectados, colapso de países, del sistema de salud. Entonces hay que tratarlo con ese mismo respeto, con esa misma agresividad de empezar a invitar a la gente a que se vacune, que inicien la vacunación, porque aunque sea con una, porque siempre es mejor tener algo de protección que cero protección, porque no lo digo yo, lo han dicho las autoridades del sistema de salud de Panamá, dicen que el 80% de los muertos ocurren en no vacunados. ¿Okay? Entonces ya estamos viendo una proporción de 4-1, que no es justo. O sea, simplemente no es justo que esa gente que no tiene protección fallezca. O sea, hay que cuidarlos. Esa es la función del sistema de salud.
Doctor, usted también ve los números que nos brinda el Ministerio de Salud. En las últimas semanas, ¿cómo usted ha estado viendo el movimiento tanto de casos positivos como decesos para el tema del COVID-19? Sí, mira, nosotros hemos visto que ha ido en caída, ¿no? Nosotros tuvimos una semana que fue irregular, que fue la Semana Patria, la Fiesta Patria, donde tuvimos una caída de casos, pero eso es básicamente porque las instituciones de salud estaban cerradas, pero la tendencia se estabilizó la siguiente semana, donde se ve que estamos casi en una estabilidad en las últimas 2 semanas. Sin embargo, esta semana hemos visto un poquito de aceleración a expensas de los casos que estamos viendo en Los Santos. ¿Qué me refiero con esto? Para que la gente entienda qué significa un poquito de aceleración. En las últimas 2 semanas, el promedio de casos era 164 casos por día, ¿ok? Y esta semana, en lo que vamos, reportado, van 183 por día. Eso es un aproximado de 17 personas más por día, que son las que está aportando casualmente Los Santos. Entonces, no hay aceleración explosiva. Estamos viendo que está relacionada con algunos sitios donde hay que hacer atención inmediatamente, darle seguimiento, aislamiento, y los sitios donde se han mostrado la aceleración es donde tienen que implementar los protocolos más estrictos, porque ya sabemos que lo que tienen ahí no funcionó. O sea, ya yo soy partidario de que la gente se atreva, tengo el coraje, pero tú una vez que identificas algo, evalúas, no funcionó, tienes que ajustar. Y tienes que ajustar porque no existe una receta perfecta para esto. Tienes que ir ajustando. Entonces, ¿buscaría usted restricciones para estas áreas en donde ya se están viendo repuntes? No, 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 yo nunca dije eso. Las restricciones Lo tienen pregunto para una... asegurar, doctor. Claro, 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 pero las restricciones tienen una justificación en un momento específico y es por periodos muy cortos. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en un baile? Vamos a poner el ejemplo realista del baile. Todos los músicos, que son los que están marcando positivo, ¿eh? Todos tienen que entrar con cobertura de vacunación completa y prueba. Tienen que entrar con prueba negativa. Porque no es posible de que todas las bandas han tenido de 3 a 5 infectados. ¿Okay? Eso hay que decirlo. Ellos se mueven en estos transportes masivos por mucha distancia, aire acondicionado cerrado, hablando, cantando. Tienen que tener pruebas negativas. Tienen que exigir vacunación mandatoria en esos sitios. En esos sitios tienen que exigir la vacunación mandatoria. Tienen que garantizar el aforo. O sea, si nosotros vamos a estos jardines, nosotros vemos, por ejemplo, el que ocurrió, el de las tablas. El techo es bajito, es un techo que tiene 10, 12 pies de altura. O sea, tú tienes que hacer un cambio de infraestructura de elevarlo unos 4 o 5 pies más y poner mayor ventilación, porque si no, no tiene suficiente aire para disminuir la carga viral del sitio. Entonces, tienes que modificar desde la protección de los músicos, que son los que se están moviendo, la protección de la población, que son los que están bailando, y el ajuste de la infraestructura, que es la que alberga a toda la población. Entonces, tiene que ser un manejo bien integral. Doctor, no podemos negar también que hemos estado relajando ciertas medidas con la cantidad de casos positivos en descenso. Las personas se han sentido más cómodas, de repente ya no utilizan de la misma manera o con la misma seriedad las mascarillas, el distanciamiento. Tenemos que regresar entonces a lo básico. Exacto. O sea, estas son cosas que son esenciales, ¿no? Lo que es usar las mascarillas, buena ventilación, actividades al aire libre, lavado de manos, eh, garantizar los aforos adecuados si no puedes tener una buena ventilación. Y si no puedes tener buena ventilación, poner los filtros aéreos, vacunación, garantizar testing para la gente. Testing es pruebas para la gente, pruebas rápidas donde la gente pueda tener diagnóstico rápido y que se pueda actuar rápidamente. Y también muchísima responsabilidad. Porque si tú vas, te sientes un poquito mal y hay un baile, tú ya compraste un boleto, o sea, tú tienes que ser lo suficientemente serio para decir, yo me siento mal, yo no debería ir. Aunque sea el primer baile que voy a ir de este músico, o sea, tienes que ser lo suficientemente responsable, porque ya lo vimos. O sea, yo estoy seguro que gente que fue con síntomas se metió a bailar porque es la única vez que hemos visto a esta gente juntos. Entonces, hay que
retomar estas cosas que son parte de nuestra vida. No estamos pidiendo nada raro, siempre se pide estas cosas cuando son situaciones de pandemia. Entonces, la pandemia todavía no se ha ido. O sea, ya lo vimos en los países que son súper poderosos, con inversiones multimillonarias, sistemas de salud robustos, y están de rodillas nuevamente en una cuarta ola. Doctor, hace algunas semanas estábamos ilusionados, imaginándonos estas navidades sin mascarillas, por lo menos en actividades al aire libre. Definitivamente eso ya tendríamos que olvidarlo No, en este momento. sí, 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 eso era una opción y yo era de los que pensaba que como íbamos en caída, podría implementarse una intervención así, que en espacio abierto, por lo menos quitarlo. Pero qué va, ni siquiera en eso, porque estamos viendo que la nueva evidencia, o sea, hay cada vez más evidencia fuerte que respalda el uso de la mascarilla. Es más, recientemente salió un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de muchos estudios donde se analizaron 72 estudios grandes donde se evaluó que el impacto de la mascarilla te reduce el riesgo del 53% de obtener estas infecciones. Entonces, es es súper importante utilizarlo en este momento. O sea, no creo que haya una solución para eliminarlo al corto plazo. Eso hay que seguirlo utilizando para proteger. Bueno, doctor Arturo Rebollón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Hasta luego, gracias.